Algunas escenas de este programa han sido recreadas. Una a una, las prostitutas morían en Europa Central. Las autoridades austríacas creían que un solo sujeto era el responsable, pero no tenían experiencia en la captura de asesinos en serie. Recurrieron a la ayuda de un experto en perfiles criminológicos del FBI, quien descubrió que el mismo asesino había venido a los Estados Unidos y que las muertes continuarían hasta que el FBI lo detuviera. La evidencia se acumula, no tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. A principios de 1990, Europa se encontró bajo las garras de un asesino serial. Se volvió un forajido internacional, yendo de país en país para evadir su captura y matar de nuevo. Soy Jim Castro, exdirector del FBI en Nueva York. La cooperación legal entre países y continentes no es común, pero tampoco los asesinos en series en Europa, desesperados por detenerlo. Las autoridades austríacas llamaron al FBI por apoyo. Asesino en el extranjero. En Austria, el intercambio de sexo por dinero ha sido legal durante años. Allí las prostitutas caminan por las calles para los hombres que deseen pagar por sus servicios. Durante casi toda la década de los 80, Heidi Marie Hammerer trabajó en la ciudad de Bregenz como prostituta. Fue una profesional con licencia durante casi 10 años. Estaba acostumbrada a solicitudes inusuales. Pero la noche del 5 de diciembre de 1990, un cliente fue demasiado lejos. El asesino se apresuró en volver a vestir a la víctima y luego la arrastró unos 16 kilómetros a través de un bosque apartado donde dejó el cuerpo. El crimen no fue descubierto sino 3 semanas después. En la mañana del Año Nuevo de 1990, un par de excursionistas se tropezaron con el cuerpo de Hammerer. Aunque el cadáver estaba expuesto a los elementos, las temperaturas invernales ayudaron a preservar sus restos. Las autoridades austríacas determinaron que Hammerer había sido estrangulada con sus propias pantimedias. Sus muñecas presentaban moretones por ataduras. La autopsia reveló que no tenía fluidos sexuales en el cuerpo, pero sí encontraron algunas fibras que eran inconsistentes con su ropa. Era solo la primera víctima. Durante los meses siguientes, 3 prostitutas más murieron violentamente alrededor de Austria. Brunhilde Masser yacía en el lecho de un riachuelo cerca de Graz. Elfriede Schramm, también de Graz, fue encontrada cerca de un bosque. Y cerca de Viena, Sylvia Sagler fue descubierta entre una hilera de árboles. Todas las mujeres habían sido golpeadas, estranguladas con sus propias pantimedias y abandonadas semidesnudas boca abajo en áreas boscosas. El público austríaco estaba horrorizado. El 4 de abril de 1991, las autoridades reunieron a los investigadores más experimentados para enfocarse en los homicidios. Por las similitudes de los 4 casos, los investigadores concluyeron que una sola persona era la responsable. Con la cámara. Y se puede ver que hubo control. Austria tenía a su primer asesino serial de la historia moderna. No contaban con experiencia alguna en la investigación de estos atacantes. El doctor Ernst Geiger, uno de los detectives más importantes de Austria, fue asignado para coordinar la búsqueda.
Ninguna pista era alentadora. Toda la evidencia terminaba en ninguna parte. No teníamos sospechoso alguno. El primer avance vino de un policía retirado quien leyó la información en el periódico de Salzburgo. Le recordaba un caso que resolvió en 1974. ¿Es Geiger? Sí. ¿Dónde? El detective Geiger recibió la llamada telefónica del oficial retirado. Le dijo a Geiger que 15 años atrás, una joven había sido estrangulada con su ropa interior y abandonada en el bosque. Tal como las víctimas actuales, el asesino fue capturado y acusado, pero ahora estaba bajo libertad condicional. El detective Geiger escribió el nombre del ex convicto, Johann Jack Unterberger. Sí. Jack Unterweger fue puesto en libertad condicional luego de 15 años de prisión por el asesinato de una joven. Y mientras estuvo en la cárcel, se volvió un escritor muy famoso. ¿Pero sería posible que este célebre escritor fuera un asesino en serie? Geiger y su equipo comenzaron a estudiar los antecedentes del periodista. Hasta 1990, Jack Unterberger tuvo una vida difícil. Era hijo de una prostituta alemana quien pronto lo abandonó. Sufrió de abuso y abandono, además de ser expulsado de varios hogares sustitutos. Como adolescente, Jack comenzó a mostrar la furia de su problemática infancia. A la edad de 25 años, esa furia le ganó a Unterberger una cadena perpetua. Unterberger continuó su educación y comenzó a escribir durante su estadía en prisión. Aquí tiene. Muchas gracias. Publicó cartas, obras de teatro, historias cortas y su propia autobiografía. En su libro que se volvió un éxito de ventas, Unterberger describe una historia trágica sobre sí mismo como víctima. Tanto los críticos como el público acogieron al autor por la aparente honestidad con la que enfrentó su pasado. La comunidad literaria sugirió que el arte lo había redimido. Eventualmente, la prensa y el público en general exigieron que se le conmutara la cadena perpetua. El 12 de mayo de 1990, las autoridades locales estuvieron de acuerdo. El austríaco de 40 años deja la prisión. Bien. Era un hombre libre, determinado a más nunca pasar ni un minuto de su vida tras las rejas. Sí. Gracias. Poco después de su liberación, fue contratado de inmediato por una revista alemana importante para cubrir los asesinatos de las prostitutas. Se comprometió a llevar a cabo una cobertura con conciencia social. Le dijo a su editor que quería darle voz a los desposeídos, atrapados en la parte más vulnerable de la sociedad donde él estuvo alguna vez. Para julio de 1991, luego de la muerte por estrangulamiento de otras 2 prostitutas, el psicólogo Tom Müller, de la División de Investigación Austríaca, se incorporó al equipo. El comienzo de la investigación contra Jack Unterweger resultó muy difícil por todos los simpatizantes que tenían los medios y no podían aceptar que pudiera ser el malo de la partida. Esto está muy bueno. Incluso entre los investigadores, solo un puñado consideraba a esta celebridad periodística como posible sospechoso. A través de recibos y registros de viaje, Geiger y Müller descubrieron que Unterberger había estado en cada uno de los lugares de los homicidios, lo cual no era del todo sospechoso si se tomaba en cuenta que cubría la historia como periodista investigativo. Sin embargo, llegó a cada destino antes de que los asesinatos tuvieran lugar. Los investigadores también encontraron que Unterberger había estado en Praga en septiembre de 1990. Fue justo antes de que estrangularan con sus pantimedias a Blanka Bokova, una mujer checoslovaca. Ella era la primera de una serie de asesinatos que ya sumaban 7. Y lo más sorprendente para nosotros fue que cada vez que Jack estuvo en cualquier lugar de Praga o en la parte occidental de Austria o en el sur, en la parte sur de Austria, en ese mismo periodo de tiempo, un cadáver era hallado en algún lugar del bosque.
En Austria, otra mujer, Regina Prem, llevaba desaparecida varios meses y la daban por muerta. Su familia esperaba desesperada noticias acerca de su paradero. Papá, alguien te llama por teléfono. En octubre de 1991, el atribulado esposo y su hijo recibieron una llamada telefónica escalofriante en su número privado. Hola. La persona que llamó le dijo que era el asesino de Regina y describió lo que llevaba puesto la noche de su desaparición. Quien llamó afirmó que él era su verdugo, que Dios le había ordenado hacerlo y que ella yacía en el lugar del sacrificio con su rostro boca abajo hacia el infierno. Era una llamada telefónica de pura tortura cruel para una familia ya traumatizada. Cuando la policía encontró el cuerpo, confirmó que Regina Prem era la víctima número 8 del homicida hasta la fecha. Pero el descubrimiento tampoco los acercó a la captura del asesino. El 22 de octubre de 1991, Viena. Las autoridades austríacas interrogan a Unterberger por primera vez. Al no contar con suficiente evidencia para relacionarlo, esperaban una confesión de su parte. Admitió frecuentar prostitutas por los trabajos periodísticos asignados y también por sexo. Pero negó conocer a las víctimas. Aunque sus coartadas eran débiles, los investigadores se vieron forzados a liberarlo. La evidencia era meramente circunstancial y el apoyo del público crecía. Pero Müller y Geiger aún creían que Unterberger era un fuerte sospechoso y por eso continuaron indagando en su pasado. Siguieron el rastro del auto que condujo Jack cuando fue liberado de prisión. Pero hacía un año que lo había vendido y la posibilidad de encontrar alguna evidencia útil resultaba remota. El equipo descubrió muy poco excepto un fragmento de cabello. Esto es bueno, muy bueno. Aunque era una posibilidad lejana, los investigadores enviaron el fragmento de cabello a la Universidad de Berna para su análisis. Había suficiente tejido de piel en la raíz como para que los expertos del laboratorio pudieran extraer la secuencia de ADN. Esa secuencia fue comparada con la de las víctimas. De las 8 mujeres asesinadas, el ADN del cabello coincidía con el de Blanka Bokova, la primera víctima de Praga, asesinada en septiembre de 1990. Fue un gran avance. Pero eso solo probaba que la víctima había estado en el vehículo cuando éste le pertenecía a Jack. Los investigadores necesitaban una evidencia más contundente. De regreso a la estación policial, Geiger interrogó a prostitutas austríacas. Necesitamos que nos diga si ha visto a esta persona. Reconocieron a Unterberger como un cliente asiduo que insistía en que utilizaran esposas durante el sexo. Más importante aún, fue el hecho de que una de ellas recordó haberlo visto acercarse a su amiga Heidi Marie Hammerer, la primera víctima descubierta en Bregenz. También recordó que llevaba puesta una chaqueta de cuero marrón aquella noche. Con base en esta identificación decisiva y el fragmento de cabello encontrado en el vehículo, Geiger obtuvo una orden de cateo para revisar el apartamento de Unterberger. ¡Señor Unterberger! ¡Es la policía! Cuando la policía llegó, Unterberger no estaba en ninguna parte. Tomaron alguna ropa que incluía la chaqueta de cuero marrón para un examen forense posterior. Además, uno de los detectives encontró varios recibos en la papelera. Eran de un restaurante de frutos del mar en Malibú, California, de 9 meses atrás. Jack Unterberger había estado en Estados Unidos, pero la búsqueda en el apartamento rindió menos de lo que los investigadores esperaban. No encontraron suficiente evidencia que vinculara directamente a Unterberger con las muertes. Como el caso era todavía demasiado débil para emitir una orden de arresto, la investigación se estancó. Jack Unterberger seguía un paso adelante. Para detenerlo, Geiger requería la ayuda de aquellos más experimentados en la captura de asesinos en serie. Necesitaba al FBI. Los investigadores austríacos visitaron la embajada de Estados Unidos. Hola. Hola.
Se reunieron con la agregada legal Julian Slisko, un agente del FBI de servicio en Viena. Seguro. Slisko llamó a la unidad de expertos en perfiles de Quantico, Virginia. Hola, agente McCready. La comunicaron con el agente especial Greg Piensan que McCready. cometió algunos crímenes aquí en Austria. El ahora retirado McCready pasó los últimos 10 años de 25 como pionero en la ciencia del desarrollo de perfiles criminológicos del FBI. Los austríacos contactaron al FBI porque intentaban aprovechar nuestra experiencia en el manejo de las investigaciones sobre homicidios. Esta era la primera investigación de asesinato serial en la historia moderna de Austria. McCready aceptó apoyar a los austríacos. Ayudaría a determinar si un solo perpetrador podía haber cometido todos los homicidios. Cuando Geiger le dijo a Slisko que Unterberger viajó a Los Ángeles el verano anterior, ella autorizó el envío de un telex a California para informar a las autoridades locales. Que informen a las autoridades alemanas. De acuerdo. Durante los días siguientes, Geiger y Müller prepararon el viaje para poder contactar al FBI. Empacaron reportes de la escena del crimen, protocolos de autopsia y fotografías. Entonces recibieron una llamada del detective Fred Miller. Miller recibió el telex y les informó que en California hubo un patrón similar de asesinatos durante el verano anterior. ¿Sí? Ahora los investigadores centraban su atención hacia Los Ángeles, a 9.656 kilómetros de distancia, en la búsqueda del asesino en serie austríaco. Para el otoño de 1991, 8 mujeres fueron asesinadas en Europa Central. El principal sospechoso era el famoso escritor austríaco Jack Unterberger, pero muy poca evidencia forense lo relacionaba con los crímenes. Además, el público creía que la policía perseguía a un hombre inocente. Un telex del FBI de Viena a California captó la atención del detective Fred Miller de Los Ángeles. Él y su compañero Jim Harper habían estado trabajando durante meses en una serie de asesinatos no resueltos. En cuanto al método y los patrones, los crímenes de Los Ángeles mantenían similitudes con los cometidos supuestamente por Unterberger en Austria. De inmediato se encendieron las alarmas y resultaba increíble que hubieran transcurrido 8 meses sin que apareciera algún sospechoso o algún otro crimen. Esto fue un gran avance en la investigación. Los investigadores americanos y los austríacos compararon notas. Los casos eran claramente similares. Las víctimas eran prostitutas. Todas habían sido estranguladas con su ropa interior y los cuerpos fueron abandonados en lugares remotos. Luego, Miller y Harper reconstruyeron la visita de Unterberger a California. Revisaron las aerolíneas, las agencias de alquiler de automóviles y los registros de hotel. A partir de ahí, armaron un cronograma de sus movimientos. Descubrimos que vino a Los Ángeles en junio de 1991 de vacaciones, entre el 2 y el 3, y que se fue el 17 de julio. En el verano de 1990, Unterberger visitó el Departamento de Policía de Los Ángeles. Entró a la Oficina de Relaciones Públicas y presentó sus credenciales de prensa para inscribirse en el programa Conductor Acompañado. ¿Y la policía austríaca? Este programa permite a los civiles acompañar a la policía cuando hacen el recorrido por la ciudad en sus patrullas. Esta noche a las Como 8. todas las credenciales de Jack estaban en orden, la solicitud fue aprobada. ¿Jack? Unterberger. Unterberger afirmó que escribía un reportaje para una revista alemana sobre el contraste entre la prostitución americana y la europea. Observe. Pidió que le enseñaran los sitios de la ciudad donde se reunían las prostitutas. Los oficiales le mostraron los lugares más sórdidos de Los Ángeles. El detective Jim Harper lo explica. Quiere decir que si vienes a una ciudad tan grande como Los Ángeles, las prostitutas no están en todas partes. Tienes que saber dónde hallarlas. ¿Y qué mejor forma de hallarlas que a través del departamento de policía? Unos testigos vieron por última vez a Shannon Exley, de 21 años, cerca de la avenida principal con la 7ª calle. ¿Qué dices?
Trabajaba en las calles desde que huyó de su casa a los 16 años. Su vida terminó el 20 de junio de 1991. Su cuerpo desnudo fue hallado con el sostén atado alrededor del cuello. Las marcas de los pies revelaron a los investigadores que ya había sido estrangulada cuando la arrastraron unos 15 metros hasta el sitio donde fue encontrada. Alrededor de su cuello. Los médicos forenses pudieron aislar la secuencia del ADN del semen de 7 hombres. Pero los detectives de Los Ángeles no tenían ningún sospechoso con el cual comparar las muestras. 10 días más tarde, los investigadores descubrieron una segunda prostituta, Irene Rodríguez. La encontraron detrás de un remolque a solo 2,5 kilómetros de donde fue abandonado el cuerpo de Exley. Ambas víctimas habían sido estranguladas con sus respectivos sostenes, y las dos fueron vistas por última vez en los predios de la avenida principal con la 7ª calle. Los detectives descubrieron que Unterberger se hospedaba en las cercanías. Nos enteramos de que se hospedaba en el Hotel Cecil, ubicado en el número 643 de la Avenida Principal Sur, justo en la esquina de la Avenida Principal con la 7ª calle, cerca de donde ambas víctimas fueron vistas por última vez. A la tercera víctima, Sherry Long, la encontraron cerca de Malibú menos de 2 semanas después. Una vez más, Unterberger se había hospedado en un hotel cercano a donde Long fue vista por última vez. El sostén estaba atado con firmeza alrededor de su cuello. El detective Jim Harper recuerda el método distintivo del estrangulamiento. La forma en que el sostén estaba atado alrededor del cuello fue algo que nunca había visto antes. Es como si alguien de verdad se hubiera tomado todo el tiempo del mundo con la víctima para colocarle su sostén alrededor del cuello e irlo apretando. La criminalista de Los Ángeles, Lynn Harold, comparó los nudos para ver si existía un patrón en la forma como cada uno fue atado. Para que los nudos pudieran ser atados, la ropa interior tuvo que ser descosida de alguna manera. No es que tomaron el sostén y le hicieron un nudo normal, no. Le quitaron el elástico y siempre del lado izquierdo. Si 3 personas al azar estrangularan a otras 3 personas, sería en extremo poco probable que las 3 lo hicieran de la misma forma. Ahora Geiger y Mueller incorporaban la información sobre los homicidios de Los Ángeles a su propio caso, para luego viajar a Virginia. Esperaban que el FBI pudiera determinar si de verdad era un solo sujeto quien había asesinado a las 11 víctimas. De regreso en Austria, Jack Unterberger mantuvo un alto perfil. Buenas tardes, aquí tenemos... El famoso periodista continuó publicando sus artículos y apareció en televisión para hablar de los homicidios. Le dijo a la audiencia que la policía austríaca era inepta al no poder encontrar al verdadero asesino y que lo habían incriminado como a un chivo expiatorio. Unterberger afirmó que las autoridades estaban pendientes de enviarlo de nuevo a prisión, incluso si esto implicaba que lo culparan de los crímenes atroces. Unterberger continuó siendo popular entre el público en general y en las discotecas que tanto frecuentaba. Para sus fanáticos y especialmente para las mujeres, aún resultaba encantador. Se jactó de que la policía no tuviera pruebas, solo teorías, y de que nunca podrían enviarlo de vuelta a la cárcel. En agosto de 1992, los detectives austríacos llegaron a Quantico, Virginia. Necesitaban de un perfilador criminológico del FBI con experiencia para que los ayudara a capturar a un asesino serial que asesinó a 11 víctimas en Europa Central y California. Los austríacos trajeron consigo 12 cajas de evidencias. El agente especial Greg McCreary se negó a revisar cualquier información sobre el principal sospechoso Jack Unterberger. No quería que ninguna idea preconcebida interfiriera en su análisis. En cambio, quería centrarse solamente en las víctimas.
Quería todo lo concerniente a los asesinatos, la victimología, conocer lo más posible sobre las víctimas, sus historias, el método utilizado, cómo murieron, informes de autopsias, fotografías de la escena del crimen, todo lo disponible desde un punto de vista investigativo. Lo que sí no queríamos era ninguna información sospechosa. Solo esperábamos poder analizar de forma objetiva los casos para ver qué opinión tendríamos al respecto, si podían estar relacionados o no y qué tipo de criminal estaría involucrado en unos crímenes así. Vamos a trabajar. McCreary no quería asumir de antemano que los crímenes estuvieran vinculados. Examinó las similitudes entre los casos con la intención de poder determinar si eran lo suficientemente inusuales como para haber sido cometidos por un solo sujeto. Empezó la búsqueda de una huella del comportamiento, una firma criminal en cada uno de los homicidios. El análisis de la firma del asesinato es la evaluación de las características del comportamiento involucrado en el crimen que puede en algunos casos concentrarse en un solo suceso, pero con frecuencia son una constelación de comportamientos consistentes entre un crimen y otro. Y esto nos permite relacionar los crímenes entre sí con base en el comportamiento del delincuente. Necesito que revisen esto para asegurarnos de que está bien. McCreary buscó patrones. Examinó todo lo referente a las 11 víctimas. ¿Qué tan similares eran sus estilos de vida? Casi todas eran prostitutas, excepto la primera asesinada en Praga. Señor McCreary, este es un mapa de Viena. Un acompañante de Blanka Bokova la vio por última vez el 14 de septiembre de 1990, saliendo de un bar en Praga, Checoslovaquia. Bokova trabajaba como cajera en una carnicería, pero era conocida por intercambiar sexo por favores. Su cuerpo fue abandonado al margen del río Vladva, en un estrecho boscoso cerca de su casa. El asesino la estranguló con sus propias pantimedias. La dejó desnuda, cubierta de palos y ramas. Lanzó su ropa con la identificación al río. Anote las La primera víctima austríaca que la policía encontró estaba registrada como prostituta desde hacía 10 años, Heidi Marie Hammerer. Al inicio de su profesión fue atacada con violencia en varias oportunidades por sus clientes, de modo que era conocida por tomar precauciones. Hammerer fue vista por última vez en un estacionamiento el 5 de diciembre de 1990. Al igual que las primeras 5 víctimas, Hammerer fue encontrada en el bosque cerca del agua. Todas tenían moretones en sus brazos y muñecas. Y las autopsias no mostraron semen alguno en ninguna de las víctimas europeas. Para el experto en perfiles, esto sugería que el asesino sufría de impotencia. Se sentía terriblemente inseguro de su masculinidad. Al no poderse desempeñar luego de ser estimulado sexualmente, el asesino arremetía con ira. Estrangulaba a las mujeres a quienes culpaba por avergonzarlo, para después dejar sus cuerpos en posiciones humillantes. A continuación, los investigadores se centraron en las víctimas de Los Ángeles. ¿Encajaban en el patrón establecido en Europa? Shannon Exley fue encontrada boca abajo en un terreno cubierto de hierba cercano a la salida de una autopista. Estaba desnuda, salvo por una camiseta y un par de medias. La habían arrastrado 15 metros desde el pavimento hasta el sitio donde fue descubierta, luego de ser estrangulada con su sostén. De nuevo, este crimen, como los otros de Los Ángeles y Europa, expuso que el asesino tenía preferencias y que la violencia en sí misma era erótica para él. Resultaba evidente que había un patrón en estos homicidios, que había una especie de comportamiento ritual en cada una de las escenas del crimen. Cada mujer era de naturaleza similar o eran prostitutas o cambiaban sexo por favores. Estaban en la calle cuando las contactaron y subieron a los autos con discreción y sin ningún esfuerzo. Nadie en realidad vio a las mujeres subirse al auto. Fueron trasladadas a otro sitio, las asesinaron y estrangularon con su propia ropa y las desecharon de la misma forma en un lugar al aire libre sin ninguna agresión sexual.
Aquí fue vista por última vez. Luego de una semana, el estudio sobre las víctimas convenció a McCreary que ciertamente era un solo asesino quien estaba detrás de los 11 homicidios. El agente del FBI y los detectives austríacos estuvieron toda la semana siguiente elaborando el perfil del atacante. La evidencia sugería que tenía capacidad para trasladarse. Era mayor, inteligente, sofisticado y un delincuente organizado. Para el psicólogo criminal Tom Mueller, esa era la descripción de Jack Unterberger. Diría que Jack era un muy buen ejemplo de un típico criminal organizado y también diría que era un típico ejemplo de un psicólogo natural capaz de entender las necesidades de otras personas. Era capaz de acercarse a la gente y de escucharla para luego manipularla. Si lo ponemos en... Pero la geografía trabajaba en contra de la teoría de que fuera un solo asesino. Los homicidios sucedieron en Checoslovaquia, Austria y Los Ángeles. Con muy pocas excepciones, la mayoría de los asesinos seriales permanecen en una región y atacan dentro de una misma zona de confort. Entre una y otra muerte, transcurrió el tiempo suficiente como para permitirle al homicida trasladarse del lugar. En consecuencia, el experto en perfiles comparó los viajes de Unterberger con el cronograma de los asesinatos. Y cuando comparé el cronograma de Jack Unterberger con el cronograma de los crímenes, ambos coincidían. Ese fue realmente el momento culminante, el momento que es de verdad emocionante en un análisis como este, porque ahora teníamos a un sospechoso cuyos movimientos se relacionaban de forma perfecta, y también con el primero, porque el que fue condenado, que tenía muchas similitudes con los demás, podemos ubicarlo en cada lugar y al mismo tiempo en el que sucedió cada uno de los crímenes, así que o era el hombre con menos suerte del mundo por haber estado ahí, o teníamos un sospechoso excelente. En Austria, Unterberger continuaba disfrutando de su libertad y notoriedad. Algunas mujeres todavía lo encontraban atractivo, a pesar de que el ex convicto era el principal sospechoso de los asesinatos. Esto dejó perplejo al detective Fred Miller. Una de las facetas más interesantes de Jack Unterberger era que podía mantener una relación normal con una mujer y aún así ser tan cruel y asesinar a otras mujeres. Ven. Siéntate, por favor. La estudiante de secundaria Bianca Marak fue una de las que se dejó cautivar. La impresionable joven de 18 años conoció a Unterberger en un bar de vinos, donde trabajaba como camarera. Se sintió halagada por la atención del famoso escritor. Él le comentó que estaba cansado de tanta publicidad en Austria y que quizás se iría del país, tal vez a Suiza. Ella accedió a acompañarlo donde quiera que fuera. En agosto de 1992, el agente del FBI, Greg McCreary, trabajó con los detectives austríacos para resolver una serie de 11 homicidios. 8 víctimas fueron asesinadas en Europa Central y 3 más en Los Ángeles. Toda la evidencia circunstancial apuntaba al célebre periodista Jack Unterberger como culpable. Entonces recibieron una llamada telefónica de la Universidad de Berna. Los expertos del laboratorio en Austria tenían completo el análisis de las fibras de ropa confiscada del apartamento de Unterberger semanas antes. La inspección había dado resultados. Bien, esperaremos. Las fibras del interior de la chaqueta de cuero marrón coincidían con las encontradas en el cuerpo de Heidi Marie Hammerer, la primera prostituta encontrada. Se trataba de una evidencia forense sólida que involucraba a Unterberger con una de las víctimas, pero los investigadores querían vincular al sospechoso de forma concluyente con todas las víctimas. El FBI tenía otra herramienta con la que podían lograrlo. El VCAP, por sus siglas en inglés, el Programa de Detención Criminal Violenta, una base de datos computarizada que agrupa los detalles de 10.000 homicidios resueltos y no resueltos de Estados Unidos. Un programador incorporó las particularidades de los casos europeos y también las de Los Ángeles, los detalles de las víctimas, la forma como murieron, los lugares en que desaparecieron, así como dónde fueron encontradas. Fueron ingresados a la computadora.
McCready ordenó un desglose extenso, una búsqueda multidimensional con 15 datos cruzados que podrían probar si los crímenes estaban conectados. 48 horas después llamaron a los detectives de vuelta a la sala VCAP para que escucharan la respuesta. Los resultados fueron sorprendentes. La computadora relacionó estadísticamente las 11 muertes. Jack Unterberger era el asesino. Espero que los nombres valgan la pena para usted. El FBI entregó a los austríacos una prueba decisiva del caso. Pero Unterberger seguía en libertad. Los detectives austríacos de inmediato regresaron a Viena. Quiero que lo busquen. Quiero que lo capturen. Armados con el perfil del FBI, las autoridades emitieron una orden de arresto para Johann Jack Unterberger. Una vez más, la policía se dirigió al apartamento del escritor. ¡Alto! ¡Policía! Pero Jack no estaba. Abandonó el apartamento. Geiger llamó a su oficina y ordenó a su equipo que revisaran todas las salidas de Austria. En pocas horas, las estaciones de tren y aeropuertos fueron inspeccionadas a fondo. Pero no encontraron ningún rastro de Unterberger. El asesino en serie se había ido. Unterberger ya había huido con Bianca Morak, fuera del alcance de las autoridades austríacas. Mira, Jack Unterberger era un estupendo representante del psicópata inteligente. Se convirtió en un autor premiado y dramaturgo, pero los psicópatas son muy manipuladores y tienen una habilidad extrema para engañar a otras personas. Hola. Hola. ¿Sí? ¿Estás bien? Desde una parada en París, Jack llamó a varios programas televisivos para proclamar su inocencia. Sí. Señaló que su viaje no significaba una admisión de culpa, sino un intento de evadir la incriminación policial. Prometió regresar a Austria y responder todas las preguntas si se retiraba la orden de arresto. Pero a pesar de sus apariciones en los medios, la policía austríaca no tenía idea de dónde se escondía Unterberger. En Viena, los investigadores entrevistaron a los amigos de Unterberger. No se inmutaron con el hecho de que hubiera sido acusado de varios asesinatos. Confirmaron que Jack se había ido de vacaciones a Estados Unidos con Bianca Morak, una ex camarera del bar de vinos. Muy bien, gracias. Bianca vivía con su madre, de modo que Geiger le hizo una visita a la señora Morak. Ella reconoció que había estado en contacto con la pareja fugitiva y que les había enviado dinero a través de transferencias bancarias. Estaban en Nueva York y luego irían a Florida. Geiger le dijo que lo contactara en caso de que su hija llamara de nuevo. Por favor, llámeme. La señora Morak estuvo de acuerdo. Pocos días después, recibió una llamada de Miami. Su hija necesitaba más dinero. La señora Morak informó de inmediato a la policía austríaca. 2 comisarios de Estados Unidos los estaban esperando en la Western Union. Lograron identificar a la pareja que llegaba en un auto. ¡Comisarios de Estados Unidos! ¡Está bajo arresto! Unterberger fue capturado de inmediato. Esto no está bien. Fue encarcelado en Miami a la espera de su extradición. Tanto la nación austríaca como el estado de California querían procesarlo. El detective de la policía de Los Ángeles, Fred Miller, comenzó a intercambiar opiniones con sus colegas austríacos. Luego del arresto de Jack en Miami, mantuvimos contacto casi todos los días con las autoridades austríacas para intentar juntar la información que tenían ellos sobre los asesinatos de allá con los que teníamos nosotros sobre los asesinatos de California. Las autoridades austríacas viajaron a Los Ángeles, nos dieron el material que necesitábamos, fotografías de las escenas del crimen, información de las víctimas, información sobre Jack.
Alrededor de 3 kilómetros, sí. Los austríacos querían enjuiciar a Unterberger por los 11 asesinatos en su corte. Pero sabían que iba a ser difícil. En Austria percibían a Jack como una celebridad. Unterberger se hospedaba. ¿Cuántos kilómetros hay en el Los detectives tendrían que convencerlos de que el lado diabólico privado de Jack era el real. El agente especial Greg McCreary señala: Lo interesante de Jack es que si observabas las fotografías de las etapas de su vida, notabas que llevaba puesta muchas veces una corbata de lazo que acompañaba ese casi juvenil rostro inocente, pero luego al verlo sin camisa quedaban al descubierto los tatuajes diabólicos típicos de los más violentos criminales psicopáticos encarcelados. Existía esa dicotomía entre la apariencia externa de Jack y su psicopatología interna que se volvía cada vez más evidente. Siempre quise hacer... Los detectives de la policía de Los Ángeles obtuvieron la orden para tomar muestras de tejido del prisionero. En Miami, un experto le extrajo sangre, tomó muestras de su cabello e hizo un frotis de la saliva para una revisión de ADN. Las muestras fueron enviadas de vuelta al laboratorio de Los Ángeles para su análisis. Su ADN coincidía con el del semen encontrado en Shannon Exley. Pero el cuerpo de Exley contenía semen de otros 6 hombres y no se encontraron fluidos sexuales en las otras 2 prostitutas de Los Ángeles. A Jack Unterberger le preocupaba que lo transfirieran a California, donde la pena de muerte era una posibilidad. No quería morir en la cámara de gas. Pero si regresaba a Austria, lo juzgarían por los crímenes de ambos continentes. El psicólogo criminal Tom Mueller lo explica. Si un ciudadano austríaco comete un crimen en cualquier parte del mundo, la ley austríaca es responsable de ese ciudadano. Por tal motivo, las autoridades estadounidenses autorizaron el retorno del señor Unterberger aquí, de regreso a Austria. Pero Unterberger quería retrasarlo peleando su extradición. Los detectives de Los Ángeles lo presionaron. Le aseguraron a Unterberger que lo declararían culpable en California, además de recordarle la pena de muerte en ese estado. Podemos ubicarte en la escena de estos crímenes. Accedió a la deportación temiendo la cámara de gas. Firmarás la extradición. A pesar de la evidencia, él todavía disfrutaba del apoyo popular en casa. Y Unterberger creía que podía persuadir al jurado de que las autoridades estaban equivocadas. Pero el equipo austríaco apostaba al perfil criminológico del FBI. Cuando Jack Unterberger regresó a su país, enfrentó 11 cargos de homicidio. 7 mujeres fueron asesinadas en suelo austríaco, pero las leyes centroeuropeas permiten que sus ciudadanos puedan ser juzgados por delitos cometidos en cualquier otra parte del mundo. No obstante, la acusación de los asesinatos no fue suficiente para aminorar el apoyo al escritor en los medios. Mientras esperaba el juicio sentado en prisión, Jack continuó presionando a la prensa con el tema de que la policía lo quería incriminar. Su caso saturó las noticias. Y en ese ambiente sumamente cargado, los fiscales austríacos se preparaban para el juicio. Si querían ganar, tendrían que presentar un caso blindado. El detective de la policía de Los Ángeles, Jim Harper, viajó a Viena para la ocasión. El caso de O.J. aquí en Los Ángeles era lo único que se podía comparar con lo sucedido. Así de grande era lo que ocurría allá. La noticia aparecía publicada en todos los titulares de los periódicos. Quiero decir que cuando fuimos a la ciudad para testificar, resultó ser la gran cosa. Estábamos en las primeras páginas de los periódicos. El juicio se llevó a cabo ante un tribunal con 3 jueces. La fiscalía argumentó su caso con una mínima evidencia física. Contaban con el perfil del comportamiento criminal del agente McCreary. Podría indicar por qué hay tantos lugares diferentes. Por eso resultó tan importante unir los casos desde el punto de vista del comportamiento. Era la única forma para relacionarlo con los crímenes, así que se volvió el componente crítico en la acusación de Jack, y allí era donde podíamos apoyar más a las autoridades austríacas. McCreary relató a los jueces sus deducciones llevadas a cabo en Cuántico. El asesino siempre eligió prostitutas o aquellas mujeres que cambiaban sexo por favores.
Se trataba de un criminal sofisticado, mayor, en sus tardíos 30. No se asustaba y era organizado. Poseía una gran ira interna, pero siempre se mostraba controlado. Las víctimas tenían moretones en las muñecas, como si las hubieran retenido con esposas. McCreary estaba convencido de que Unterberger manipulaba a las prostitutas para que las utilizaran y así satisfacer su fantasía sexual. Pero solo era un asunto de control. El asesino quería asegurarse de que no pudieran mover sus manos para evitar que se resistieran. El testimonio de McCreary unió a las víctimas. A través de 2 continentes, el rastro de sus muertes coincidía con el de Jack Unterberger. A donde él iba, las mujeres morían. Mientras estuvo en Los Ángeles, 3 prostitutas fueron asesinadas, y los crímenes se asemejaban a los de Europa. Shannon Exley y las otras 2 estadounidenses fueron estranguladas hasta morir. El atacante usó sus sostenes como ataduras. Y Unterberger ató los nudos exactamente de la misma forma que lo hizo en Europa. McCreary señaló que la probabilidad de que más de un asesino cometiera los crímenes era infinitesimal. ¿Cuál sería la posibilidad de que más de un criminal no solo eligiera estrangular a sus víctimas con su propia ropa íntima, sino que atara los nudos exactamente de la misma forma? Muy remota era la posibilidad de tener diferentes atacantes cometiendo un crimen de la misma manera. Pero la defensa argumentó que había una diferencia. Las víctimas de Los Ángeles habían sido estranguladas con sus sostenes, mientras las de Europa habían sido estranguladas con las pantimedias. Pero McCreary señaló que las prostitutas europeas no utilizan sostenes. Lo que le importaba al asesino era usar una prenda íntima de la víctima. El proceso para mostrar que estaba bastante apurado. A Lynn Harrell, la criminalista de Los Ángeles, se le pidió que comparara los nudos de las pantimedias con los de los sostenes. En el caso de las pantimedias, se usó la correspondiente a una de las 2 piernas, mientras que la otra se dobló sobre sí misma para usarla como una tercera parte para anudar, para apretar, de una forma extremadamente similar a la de los sostenes, donde las 2 piezas de elástico conformaron la primera y la segunda parte, mientras que la tira izquierda fue utilizada para apretar. En total, el juicio duró 2 meses y medio. El 28 de junio de 1994, un jurado en Graz, Austria, encontró a Johann Jack Unterberger culpable de 9 homicidios. Las 2 víctimas restantes fueron halladas en un estado de descomposición muy avanzado, como para culpar a Unterberger más allá de toda duda razonable. El veredicto fue de por vida en prisión para un hombre que había jurado nunca más pasar un solo día detrás de los barrotes. Y así fue. Unterberger se ahorcó con un cordón de nylon de su uniforme. Siempre pensamos que el suicidio proviene de la depresión o de alguien que siente vergüenza, culpa o remordimiento en alguna forma. Esto no es lo que sucedió cuando Jack cometió suicidio. Los delincuentes más psicopáticos como Jack lo hacen para ejercer control. Y este fue su último gran acto desafiante que llevó a cabo para arrebatar el control de la situación al gobierno, a las autoridades. No iba a permitir estar encarcelado por el resto de su vida. Jack Unterberger demostró que los asesinos en serie no solo son un fenómeno estadounidense. Las agencias europeas a cargo de hacer cumplir la ley se dieron cuenta de que para combatir a los criminales de este tipo, tendrían que seguir el ejemplo del FBI. Lo que aprendimos de este caso fue que en Austria e incluso en Europa no teníamos un sistema similar al BICAP, el programa de detención de crímenes violentos. El Servicio de Psicología Criminal implantó un sistema similar aquí en Austria, de modo que podamos trabajar con todos los casos de delitos sexuales y de homicidios. Ahora, gracias al liderazgo del FBI,
Muchos países han implantado la elaboración de perfiles criminológicos, además de una base de datos computarizada de delitos, con la esperanza de que las fronteras abiertas y las jurisdicciones en conflicto no le permitan a estos depredadores escapar de la justicia. Algunas escenas de este programa han sido recreadas. En todo el país, varios jóvenes eran asesinados a sangre fría. El asesino atacaba de forma inesperada. Sus ataques no eran provocados. Su única motivación era el odio racial. Y después de matarlos, desaparecía. La evidencia se acumula, no tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. Cuando un francotirador en Utah comenzó a seleccionar a afroamericanos para asesinarlos, las autoridades iniciaron una amplia investigación. Con pocas pistas y sin testigos, las probabilidades estaban en su contra, y no tenían idea dónde el asesino mataría de nuevo. Soy Jim Castron, exdirector de la oficina del FBI en Nueva York. Las violaciones de los derechos civiles son un delito federal, por lo que los asesinos se convirtieron en asuntos del FBI. La investigación pronto se convirtió en una cacería a nivel nacional de un asesino en serie errante. El objetivo: Salt Lake City, Utah. En una noche de agosto de 1980, 4 jóvenes caminaban por Liberty Park disfrutando los últimos días del verano. Ted Fields, de 20 años, y David Martin, de 18, salían de su práctica en un coro. Terry Errol había empezado a salir con David unas semanas antes y le había arreglado una cita a su amiga Karma Ingersoll con Ted. Esta era su primera cita. Los 4 se habían reunido para trotar en el parque, pero prefirieron caminar y conversar. Estaban muy entretenidos como para notar a un hombre que los observaba a través de la mira de su rifle. Cuando David Martin cayó de rodillas, los demás pensaron que estaba bromeando. Entonces Terry sintió que algo le punzaba el brazo y supo que sucedía algo mortalmente serio. Ted le gritó a las chicas que se cubrieran mientras trataba de ayudar a su amigo. Entonces a él también le dispararon. La policía y las unidades de rescate corrieron a la escena. David Martin, apenas con vida, fue llevado deprisa al hospital, pero murió horas después a causa de 3 heridas de bala. Ted Fields, el hijo de un capellán de la policía, estaba muerto. Los testigos le dijeron a la policía que escucharon disparos provenientes de un edificio abandonado al otro lado de la calle, pero nadie vio cuando hicieron los disparos y nadie vio al pistolero. Los detectives hablaron con Terry Elrod en un centro de asistencia cercano, donde estaba siendo tratada por su herida. Todavía estaba muy conmocionada, pero les dijo a los investigadores lo que pudo recordar. Cuando ella y sus amigos llegaron a la intersección, creyó escuchar fuegos artificiales. ¿David? ¡David, deja de bromear! David se desplomó y ella sintió una raspadura en su brazo. ¡Deprisa! ¡Corran! Ella vio sangre y entonces se dio cuenta de que David estaba gravemente herido. Mientras ella contaba su historia, recordó algo que sucedió unos minutos antes del tiroteo. El grupo casi fue golpeado por un auto que iba en sentido contrario por una calle de un solo sentido. Pero ella no pudo identificar la marca, modelo o matrícula y nunca vio al conductor. El detective de Salt Lake City, Don Bell, no sabía por qué los jóvenes fueron atacados.
Eran hombres jóvenes, nunca habían tenido problemas con la policía, no existía un motivo relevante. No sabíamos si estaba relacionado con las chicas o con ellos, o simplemente un caso de identidad errada. Por la mañana, la policía regresó a la escena del crimen para realizar una búsqueda más exhaustiva. En un campo frente al parque, la policía encontró huellas de neumáticos. Sí, bien. Las técnicas forenses las fotografiaron y midieron. Cerca de las vías, la policía recuperó 6 casquillos de balas. Justo aquí. Bien. Los testigos dijeron que habían escuchado que los disparos provenían del edificio abandonado. Ahora los detectives creían que lo que escucharon fueron los ecos. El tirador, al parecer, se había escondido en los arbustos, a la espera de que el cuarteto pasara y estuviera al alcance de los tiros. La policía hizo coincidir los casquillos con las balas que mataron a los 2 jóvenes. Enviaron la evidencia al laboratorio de balística del FBI en Washington, D.C. para determinar el tipo de arma que el asesino utilizó. Eso tomaría tiempo. Los investigadores intentaron encontrar otras pistas sobre la identidad del asesino. Bell comenzó con los miembros de la familia de las víctimas. En particular, el padre de Terry Elrod parecía ser un posible sospechoso. ¿Me estaba buscando? T. Elrod lideraba una pandilla de motociclistas violentos y estaba molesto porque Terry estaba saliendo con un hombre negro. Los detectives tardaron 3 días en localizarlo. Cuando lo encontraron, accedió a ser interrogado. Los investigadores fueron muy minuciosos con él. Mi esposa, no voy a tolerar esto. Dijo que había estado en un viaje de excursión al río y que sus amigos podían respaldar su historia. ¿Yo lo hice? Siéntese. ¿Por qué? Solo ¿Estoy siéntese. arrestado o algo así? Los detectives no estaban muy convencidos. Le pidieron que hiciera la prueba del Vamos a polígrafo. averiguarlo. Ahora siéntese. Pasó la prueba y su coartada fue corroborada. La policía no tenía más sospechosos. Regresaron a la escena del crimen en Liberty Park para investigar el vecindario. Un residente, Gary Spicer, le dijo a los investigadores que había visto algo sospechoso temprano esa noche. Un auto se había estacionado cerca de su casa y él salió a investigar. Oye, tú. Él vio a un hombre empacando o desempacando algo en la cajuela del auto. ¿Qué haces? ¿Qué haces en mi vecindario? Spicer le preguntó qué estaba haciendo, pero el extraño simplemente cerró el maletero y se alejó. Spicer no vio su cara, pero le dijo a los investigadores que era un hombre blanco y esbelto. Describió el auto como un Camaro con partes cromadas. Los detectives pensaron que la información era prometedora, ya que el auto estaba estacionado cerca de donde habían encontrado las huellas de los neumáticos. Dos días después de los asesinatos, la policía no parecía estar muy cerca de resolverlo. La cobertura en la prensa se intensificó y la indignación de la comunidad aumentó. Nunca habíamos tenido un homicidio similar en Salt Lake City. Nunca antes habían disparado contra personas, en especial jóvenes muertos a balazos a mitad de una intersección. Todos querían información sobre los asesinatos, querían saber si se relacionaban con la raza. Como existía una posible violación a los derechos civiles, la preocupación creció en el Departamento de Justicia. Se designó al fiscal federal adjunto Steve Snarr para supervisar el caso. Los miembros de la comunidad negra estaban muy preocupados y se preguntaban si eso tenía una motivación racial, pero en ese momento no había respuestas claras. El agente especial del FBI, Curtis Jensen, de la oficina de Salt Lake City, fue asignado para apoyar a los investigadores del lugar. La primera vez que escuché sobre este caso me indigné. Causó una gran preocupación no solo entre la comunidad negra, sino sobre toda la comunidad y la ciudad de Salt Lake City. Sintieron que había un asesino suelto y que podría volver a suceder. A medida que crecía la presión de la comunidad, los resultados de las pruebas del laboratorio de balística del FBI en Washington, D.C.
ofrecieron a los investigadores una nueva pista. Los examinadores determinaron que el arma usada había sido un rifle de 6 tiros, quizás un Marlin o un Greenfield 30-30. Luego de ubicar tiendas de armas y anuncios clasificados de compras recientes, los investigadores dieron con 150 armas que coincidían con la descripción. Las probaron todas. Ninguna había disparado las balas de la escena del crimen. Por ahora era probable que el agresor hubiera huido del área y tal vez del estado. Así que el FBI envió teletipos a todas las agencias locales y federales del país, dando detalles del crimen, incluso del arma y los casquillos. Con solo la matrícula y el registro. Aún sin sospechosos, se ofreció una recompensa de $50,000 para fomentar la ayuda del público. Las llamadas fueron numerosas. Todas se revisaron, ninguna dio resultado. Muchos de los que llamaron buscaban el dinero y no ofrecían nada sólido. Pero una llamada les llamó la atención. Una mujer joven afirmó que tal vez conocía al asesino. Ella se identificó como Mickey, una prostituta a tiempo parcial. Ella estaba reacia a hablar con la policía hasta que el detective Bell le aseguró que no le harían cargos si venía a una entrevista. Era una estudiante universitaria con problemas económicos, así que 2 días a la semana iba a trabajar en una calle frecuentada por prostitutas. Mickey le contó al detective sobre un hombre que había conocido en agosto cerca del día de los asesinatos. Caminaba por la calle cuando un hombre en un Camaro se detuvo y le preguntó si quería ir a una fiesta. Ella no había planeado trabajar en la calle ese día, así que se rehusó. Él le dijo que iba a valer la pena. Ella cedió porque necesitaba dinero y el hombre no parecía peligroso. Hablaba con acento sureño y se presentó como Bill Hackman. La llevó al motel Regal Inn. Oye, ¿qué haces? Alistándome. En la habitación, Mickey notó que Hackman tenía armas. Describió 2 armas largas que dejó en una esquina y una pistola plateada. Hackman no las mencionó y Mickey tuvo miedo de preguntar. También dijo que el hombre tenía tatuajes en ambos brazos. En su antebrazo izquierdo tenía un águila norteamericana. A la derecha, la muerte. Luego de su estadía en el motel, Hackman se ofreció a invitarla a almorzar y luego la llevó a su casa. En una intersección camino al restaurante, él sacó su pistola y dijo algo que ella nunca olvidaría. ¿Qué le pasa a ese negro? Le explicó que era un asesino a sueldo contratado por el Ku Klux Klan y le dijo, ¿quieres que mate a esos negros? Ella dijo, guarde el arma. Estaba muy preocupada por lo que iba a hacer. Luego él dijo, es muy fácil, ya lo he hecho antes. Tú solo te acercas, le disparas y sigues caminando. A todos les preocupa que caigan, nadie te presta atención. Mickey estaba aterrorizada, pero pudo convencerlo de que no matara al peatón. Después, Hackman la dejó en su departamento, donde también conoció a su compañera de cuarto. Bell se preguntó si Mickey era confiable o solo otro testigo falso que buscaba el dinero de la recompensa. Incluso si su historia era cierta, el papel de Hackman en el caso no estaba claro. Está bien, tómalo. ¿Tenía eso que ver con nuestro caso o solo era un tipo pavoneándose por la ciudad tratando de impresionar a una prostituta a tiempo parcial con su trabajo como asesino a sueldo? Si Mickey podía identificar las armas que vio en la habitación del motel, su historia tendría más peso. Más si identificaba un rifle Glenfield o Marlin que el FBI identificó como el arma homicida. ¿Era como este? Mickey le dijo a Bell que no sabía mucho de armas de fuego y que no miró las armas con atención. Si tuviera que identificar alguna de El detective insistió en que lo intentara. Pero las que ella eligió de las fotos no coincidían con el arma homicida. La historia de Mickey parecía otro callejón sin salida. A pesar de sus dudas, Bell la citó a ella y su compañera de habitación para que trabajaran con un dibujante de la policía.
Mientras tanto, los investigadores siguieron analizando los cientos de pistas que llegaban. La presión pública aumentaba. La comunidad temía que el francotirador pudiera atacar de nuevo, y la policía no sabía que ya lo había hecho. Tres semanas después del doble asesinato de 2 jóvenes negros en Salt Lake City, la identidad del asesino seguía sin conocerse. Luego, la investigación dio un giro inesperado. Las autoridades locales recibieron una respuesta a los reportes enviados por el FBI. Sargento Bell. La policía de Cincinnati investigaba un doble asesinato similar no resuelto ocurrido hacía 2 meses antes. Una noche de junio de 1980, Dante Brown, de 13 años, y Darrell Lane, de 14, caminaban hacia una dulcería cerca de sus casas. No vieron al hombre que los observaba. La maldad los golpeó al instante. No tuvieron oportunidad. La policía de Cincinnati corrió a la escena del crimen. Encontraron a Darrell Lane muerto. Dante aún vivía, pero estaba grave. Ambos jóvenes recibieron 2 disparos. No, acabamos de llegar. Estamos revisando. Los oficiales hablaron con los vecinos, esperando que hubieran visto algo, sin resultados. El detective Mike O'Brien de la policía de Cincinnati recuerda que el forense les dio a los investigadores su primera pista. El médico forense ya estaba en la escena del crimen y había realizado un examen post-mortem en uno de los jóvenes y pudo indicar la trayectoria y el lugar desde donde le dispararon. El médico forense los ubicó en el puente del tren a 25 metros de distancia. La policía revisó el puente. Entre los arbustos recuperaron 4 casquillos de rifle vacíos. Los analistas de balística determinaron que se dispararon desde un rifle de carabina Roger 44. Habían pasado meses desde el doble asesinato en Cincinnati y los detectives no tenían sospechosos. Nadie sabía por qué alguien querría matar a los adolescentes. Esto no era un homicidio típico. Tienes 2 niños de 13 y 14 años de edad que reciben disparos al estilo de un francotirador sin motivos claros. 2 niños en camino a una dulcería. Con razón, la ciudad y el vecindario estaban alterados. Cuando O'Brien se enteró del francotirador de Salt Lake City, invitó a los detectives a Cincinnati a comparar los casos más de cerca. Para el detective Bell de Salt Lake City, la conexión fue significativa. Reveló a un tipo de asesino no conocido antes de 1980. Cuando supimos esta información, nos convencimos de que estábamos lidiando con el mismo asesino. De hecho, este fue nuestro primer contacto real con lo que ahora conocemos como el asesino en serie viajero. Este era un concepto nuevo para todos. No solo en Salt Lake City, era un concepto nuevo en cualquier parte del país. Los asesinos que viajaban por todo el territorio. Mientras la policía de ambos estados se reunía en Cincinnati para buscar respuestas, el detective Bell de Salt Lake City siguió la pista que dio la prostituta Mickey. Ella dijo que había ido con un hombre llamado Bill Hackman al motel Regal Inn. Él tenía unas armas y conducía un Camaro, como describieron testigos cerca de la escena del crimen. En el motel, Bell encontró una tarjeta de registro firmada por Hackman y fechada el 16 de agosto, 4 días antes de los asesinatos. La dirección que Hackman indicó estaba en Kentucky.
Hicimos que el FBI cotejara el nombre a través de su base de datos. No tenían nada con ese nombre, así que estábamos casi seguros de que lo que él había escrito en esa ficha era falso. Los laboratorios del FBI en Washington, D.C. ubicaron tarjetas de huellas dactilares archivadas, pero no encontraron ninguna. También analizaron la caligrafía de Hackman y notaron unas características únicas que facilitarían su identificación. No tenían pruebas de que él fuera el asesino, pero eso era la única pista que tenían. Era una posibilidad remota, pero un equipo de 20 detectives se dispersó para buscar en otros moteles en el área. Llevaban copias de la tarjeta que Hackman llenó en el Regal Inn, esperando que coincidieran con su letra, por si usaba un alias diferente. El agente Jensen recuerda la búsqueda exhaustiva. Se hizo la búsqueda en todas las habitaciones de moteles, desde Ogden, 50 kilómetros al norte de Salt Lake, hasta Provo, 50 kilómetros al sur, y se localizaron unos 8 moteles donde este sujeto se había alojado, usando nombres falsos, cada uno diferente, direcciones falsas y números de matrícula falsos para su auto. Los investigadores del lugar también descubrieron que el sospechoso se había quedado en el motel Scenic el 20 de agosto, el día de los asesinatos. Estaba a 9 cuadras de los tiroteos en Liberty Park. El número... Aunque Hackman se registró con nombres diferentes en cada motel, los laboratorios del FBI confirmaron que la caligrafía era la misma. Una de las fichas reveló una huella digital. Pero una revisión en la base de datos nacional de huellas dactilares no arrojó nada. ¿Este es uno de los registros de su motel? En el motel Sandman encontraron otra pista. Preguntas. Los detectives descubrieron que en su tarjeta de registro declaró un Camaro con su número de matrícula. Bien, aquí veo un número de matrícula. Pero el propietario del motel había escrito un segundo número de matrícula a un lado. Ese número era el número correcto. Debía tener más de 70 años, quizás 80. Salía todas las madrugadas a eso de las 3 de la mañana con todas las hojas del registro del motel y pasaba junto a todos los autos para comprobar los números de matrícula contra sus tarjetas porque estaba seguro de que sus huéspedes se robarían una almohada o una toalla. Cuando el propietario cotejó las placas del Camaro de Hackman con su ficha, los números no coincidían. Así que escribió los números correctos de Kentucky en el margen de la tarjeta. Una búsqueda en los registros reveló que la matrícula y el Camaro pertenecían a un miembro de una familia prominente de Louisville, Kentucky. Los detectives de Salt Lake City compartieron su hallazgo con los detectives en Cincinnati. Sí, soy Mac O'Brien. ¿Cómo está? De inmediato respondieron a Louisville y contactaron a la agencia policial allí y rastrearon al propietario real, registrado de este auto. De hecho, él había vendido su auto a otra persona unos meses antes. El hombre de Louisville mostró a los detectives el recibo de venta. La policía anotó el nombre del comprador, el kilometraje del auto y su marca de neumáticos. Pero los problemas no habían terminado. El comprador había usado un nombre falso. El vendedor trabajó con un dibujante de la policía para hacer un retrato del comprador, un hombre blanco esbelto con acento de Kentucky. Sí, creo que así es. También en Salt Lake City, Mickey y su compañera hicieron para los detectives un retrato hablado del hombre que se hacía llamar Hackman. Al mismo tiempo me reuní con Mickey, la prostituta a tiempo parcial, y su compañera de cuarto. Esta en realidad era una artista, una joven estudiante de arte, e hizo un retrato a mano alzada para empezar. Luego le preguntamos si podía trabajar con nuestro dibujante, y lo hizo. Y juntos realizaron un retrato de este hombre. Hola, Ron. ¿Cómo te va? Bien, ¿y a ti? Muy bien. ¿Qué encontraste? Cuando el retrato hablado llegó de Louisville a Utah, los detectives compararon las dos imágenes. Hola, ¿cómo están? Buenos días, Ron. Bien, tomen ¿Cómo asiento. están? En verdad eran similares. Los investigadores ahora tenían el rostro del supuesto asesino en serie. Los investigadores estaban a la caza de un asesino en serie que había asesinado a 2 jóvenes afroamericanos en Cincinnati y a 2 más en Salt Lake City.
Ahora tenían un retrato de su sospechoso, pero el detective a cargo, Don Bell, aún no tenía un nombre, ni evidencia sólida que lo conectara con los asesinatos. Manos a la obra. No teníamos nada para acusarlo, sin embargo ubicamos un motel donde se alojó aquí en Salt Lake City por 2 noches. Como se fue sin pagar, de inmediato solicitamos una orden de arresto que nos fue otorgada y lo acusamos de estafar un posadero por no pagarle. Emitimos esa orden bajo cada nombre que habíamos encontrado en las tarjetas de registro de todos los moteles. Sí, eso es. El FBI ingresó la orden, la matrícula y todos sus alias en el CNIC, Centro Nacional de Información Criminal, una base de datos informática que vincula más de 57,000 despachos legales en todo el país. El 25 de septiembre de 1980, más de un mes después de los asesinatos en Salt Lake City, la base de datos del FBI dio resultados. Cuando unos oficiales del condado de Boone, Kentucky, llegaron a un motel local para arrestar a un par de ladrones de joyas, el gerente les dijo que uno de sus clientes se quejaba de las luces y el ruido de sus vehículos. 7 o 8 patrullas en el estacionamiento con las luces encendidas y las radios a todo volumen, y una persona que estaba en el motel se molestó por todo el ruido y llamó a la oficina del gerente y le dijo qué estaban haciendo los policías allí. ¿Por qué hacen tanto ruido? Voy a irme si no se callan. Entonces el gerente salió y se acercó a uno de los oficiales del condado de Boone y le dijo, hay un inquilino muy molesto por el ruido que están haciendo. Cuando el sargento preguntó quién se quejaba, el gerente nocturno le dijo que las llamadas provenían de la habitación 80. Intrigado, el sargento cotejó la matrícula registrada del Camaro con el hombre en esa habitación. El resultado de la computadora vinculada a la base de datos del FBI arrojó la orden de arresto de Utah. Los oficiales del condado de Boone fueron a la habitación 80. Un hombre esbelto y blanco con acento sureño abrió la puerta. En el interior, los oficiales vieron 2 escopetas en la cama. Lo esposaron y se lo llevaron para interrogarlo. Esta vez el fugitivo se registró con su nombre real, Joseph Paul Franklin. Notificaron a los investigadores de Salt Lake City que tenían a su hombre. El detective Bell y su colega salieron en el siguiente avión a Kentucky. Pero cuando llegaron, el alguacil del condado de Boone les tenía noticias alarmantes. El fugitivo había escapado de su celda de resguardo. En algún momento del interrogatorio, el detective dejó la habitación un momento para buscar algo de beber para el sujeto y para él mismo. Y fue ese el momento que este individuo aprovechó para intentar escapar por la ventana, lográndolo. Los investigadores aún tenían su Camaro, sus armas y su billetera, que contenía su licencia de conducir y su foto. El detective Bell de Salt Lake City recordó lo parecida que era su foto a los 2 retratos. Ver esa licencia fue casi espeluznante. Casi parecía que el retrato que se había hecho en Kentucky y el que hicimos aquí en Salt Lake City los habíamos realizado con la licencia de conducir de Joseph Paul Franklin. Pero el presunto asesino en serie aún les llevaba la delantera. ¿Ustedes creen? El FBI emitió una orden federal por vuelo ilegal para eludir enjuiciamiento. Los investigadores esperaban que las acciones del FBI pudieran detener al asesino antes de que atacara de nuevo. El rostro y la descripción del fugitivo inundaron los medios de comunicación a nivel nacional. El agente Jensen encabezó la cacería del FBI. Casi de inmediato fue incluido en la lista de los 10 más buscados por su notoriedad y debido a la gravedad del crimen. Por el hecho de que era sospechoso no solo en este crimen, sino en el asesinato de varios hombres negros a lo largo de Estados Unidos. Estos eran casos que no se habían resuelto. Para entrar en la lista de los fugitivos más buscados, el archivo de Franklin fue seleccionado entre muchos otros. Agentes especiales en la sede del FBI eligen a los 10 más buscados por el peligro inmediato que un sospechoso representa para la sociedad, porque el sospechoso no dejará de matar hasta que lo atrapen.
La noticia de la fuga del asesino trajo consigo una ráfaga de avistamientos, incluido uno de un adolescente de Kentucky. ¿Das un aventón? Él le dijo que un hombre le había ofrecido $100 para llevarlo al otro lado del río, a un centro comercial en Cincinnati. Los investigadores se reunieron en el centro comercial para entrevistar a cualquiera que pensara que lo había visto. Descubrieron que el supuesto asesino en serie había comprado ropa nueva y le habían cortado y teñido el pelo. ¿Tope o algo más suave? Franklin había cambiado su apariencia y aún tenía algo de dinero. Al regresar a Kentucky, los técnicos forenses revisaron el Camaro en busca de pistas. Tomaron fotos de sus neumáticos, esperando que coincidieran con las huellas encontradas cerca de la escena del crimen en Salt Lake City. Y coincidieron. Para el detective Bell fue un gran avance. Los neumáticos eran una especie de prototipo nuevo que solo se vendió al este de Mississippi. Así que para que los neumáticos aparecieran en un terreno en Salt Lake City, tendrían que haber sido comprados en ese momento al este del Mississippi. Eso ubicó a ese auto y a ese hombre en nuestra ciudad. En el laboratorio de balística del FBI en Washington, D.C., los examinadores analizaron las armas que Franklin había dejado en el auto. Esperaban determinar si una de las armas era el arma homicida. Tenía 2 rifles y 2 revólveres. El FBI pudo comparar la balística de estas armas con las balas que se recuperaron de los cuerpos de las víctimas, pero no coincidieron. El FBI también buscó en su base de datos posibles registros criminales y órdenes de arresto pendientes para Joseph Paul Franklin. Descubrieron que Franklin había cambiado su nombre legalmente. Tengo más información. ¿Qué averiguaste? Su nombre de nacimiento era James Clayton Vaughn. La información permitió a los investigadores profundizar mucho más en su pasado. Sí. Joseph Paul Franklin, un presunto asesino en serie de hombres afroamericanos, había escapado de la policía en Kentucky y seguía huyendo. El FBI había determinado que él ya había cambiado su nombre por James Clayton Vaughn. No sé si se puede añadir algo más. Agentes y detectives locales rastrearon su historia hasta su ciudad natal en Beardtown, Alabama. Hablaron con personas que lo conocieron. Para el detective de Cincinnati, Mike O'Brien, una imagen más clara del fugitivo comenzó a surgir. Beardtown es descrita como una ciudad donde en esencia un lado de la calle es negro y el otro lado es blanco. Por lo tanto, hubo mucha tensión racial en su educación. Hubo muchos problemas entre blancos y negros en esa área. Su madre tenía parientes que habían estado en la Segunda Guerra Mundial del lado de Alemania nazi. Franklin en un momento había dicho que había leído a Mein Kampf y había quedado muy impresionado con ese libro. Joseph Paul Franklin había escogido su nuevo nombre para honrar a uno de sus héroes, el jefe de propaganda de Hitler, Paul Joseph Goebbels. Este fue el día... El FBI rastreó sus movimientos durante el año anterior y descubrió que coincidían con varios robos bancarios sin resolver. Es él. Sí, es él. Los agentes también encontraron que 2 años antes había enviado una carta amenazando con matar al presidente Jimmy Carter debido a sus opiniones pro derechos civiles. Dedicaré mi presidencia. El presidente estaba haciendo campaña en el sur donde Franklin había sido visto por última vez. La elección estaba a solo unas semanas de distancia. Si Franklin iba a cumplir su amenaza sería pronto. El detective Bell recuerda que el FBI y el servicio secreto entraron en acción. Decidieron que Joseph Paul Franklin, también James Clayton Vaughn, en definitiva era una amenaza para el presidente Carter, ya que había escrito diciendo que le gustaría matarlo, así que expusieron fotos de Joseph Paul Franklin en cada ciudad que el presidente iba a visitar. El FBI tenía que atrapar a Franklin antes de que Franklin se acercara al presidente. Al poder contactar a sus amigos, logramos determinar que durante esta etapa de su vida estaba vendiendo plasma sanguíneo para obtener dinero y vivir. Como resultado de eso, al instante enviamos boletines a todos los centros de plasma sanguíneo al sureste de Estados Unidos.
Las clínicas de todo el sur recibieron sobres del FBI con información sobre el asesino, ahora sospechoso de asesinato en al menos 7 estados. Señorita Jackson, ¿está bien? Me siento muy mareada. De acuerdo, recuéstese por un minuto. En solo unos minutos usted verá que... El 28 de octubre, Franklin entró en una clínica del área de Tampa para vender su plasma. Sí, estoy un El poco... enfermero que lo estaba esperando reconoció los tatuajes del sobre enviado por el FBI, la muerte y el águila norteamericana. ¿Es la primera vez que donas sangre? Santo cielo, estoy tan mareada. Sí. Franklin pensó que para un hombre que huía, vender su sangre era algo más seguro que robar. Va a estar bien. Yo lo hago siempre. Él estaba equivocado. El enfermero llamó al número que el FBI había dado. Muy bien, de acuerdo. Sí, lo mantendré ocupado. Los agentes federales rodearon la clínica y lograron arrestar a Franklin. Esta vez no se cometerían errores. Usted tiene derecho. El asesino se entregó en silencio, sin resistir. Franklin fue llevado a Salt Lake City para ser juzgado por los asesinatos de Ted Fields y David Martin. ¿Puedo beber algo? Pero el detective Bell de pronto encontró todo el caso de homicidios bajo riesgo. El fiscal del condado no consideró que tuviéramos un caso muy sólido en lo que a él concernía. Toda la evidencia era solo circunstancial y no estaba dispuesto a ir a la corte solo por un caso puramente circunstancial. Pero el gobierno federal, a través del FBI, esta vez decidió intervenir ya que sentían que tenían un caso muy fuerte y sólido en su contra, basándose en sus violaciones a los derechos civiles. Una condena por los derechos civiles tenía sus propios obstáculos. Los fiscales tendrían que demostrar no solo que él había cometido los homicidios en Utah, sino que estaba motivado por el odio racial. El FBI tenía el presunto asesino en serie Joseph Paul Franklin en Salt Lake City, mientras los fiscales federales construían un caso para demostrar que sus asesinatos tenían motivos raciales. Los agentes federales entrevistaron de nuevo a sus amigos, familiares y a 2 ex-esposas para tener una idea más clara de las creencias raciales de Franklin. El agente Jensen envió a su equipo a la ciudad natal de Franklin, Burton, Alabama. Decidimos ir y entrevistar a personas que lo conocían y pudimos construir una historia sobre él, si se quiere, de cómo era él, el hecho de que había sido asociado con el Ku Klux Klan, que había estado asociado con el partido nazi estadounidense, y el hecho de que había sido arrestado varias veces por conducta desordenada y en algunos casos por posesión de un arma. Los fiscales persuadieron a testigos que podrían declarar sobre el paradero de Franklin y sus opiniones racistas. En un motel, un gerente accedió a hablar en el juicio sobre su encuentro con Franklin. La policía había ubicado un motel donde se había quedado antes de que ocurriera el tiroteo. Y él se registró en la oficina y luego fue a la habitación. Tiró de las mantas y encontró un cabello negro en la cama. Esto lo molestó mucho. Se puso furioso, fue a la oficina, exclamó y gritó e hizo una serie de declaraciones raciales contra la gente negra. A donde quiera que iban, los investigadores encontraban testigos que recordaban el auto de Franklin. El fiscal federal adjunto, Steve Snarr, recuerda que el Camaro de Franklin resultó crucial para su caso. El auto que el señor Franklin conducía era único, tenía un color único. Tenía bandas rojas que eran del tipo de rayas personalizadas. También tenía características interiores únicas y neumáticos no estándar, y otras que no fueron percibidas por los testigos que vieron el auto en el área de Salt Lake. Y él... El equipo de investigación también entrevistó a 2 mujeres jóvenes que se habían subido al Camaro de Franklin. Sí, él estaba muy desaliñado. Encontramos 2 mujeres, una de ellas llamada Sandra y otra llamada Rhonda, que dijeron que entre las 4, 4:30 y 5 menos cuarto, el día del asesinato, estaban haciendo autostop a un par de cuadras del parque. Este hombre del Camaro las recogió. Tenían que llegar al banco del centro para depositar su cheque antes de que cerrara a las 5. Cuando subieron al auto, Franklin les preguntó si había gente negra en el parque. Una de las jóvenes que estaba saliendo con un hombre negro dijo que sí. Antes de dejarlas, les entregó tarjetas impresas que decían «Quítate la ropa».
Bell envió las tarjetas al laboratorio del FBI y los técnicos forenses pudieron conectarlas de manera concluyente con tarjetas similares encontradas en la guantera del Camaro de Franklin. La hora de la historia de las mujeres también fue determinante. Además, lo vieron de nuevo esa noche, a 1,5 cuadras del parque a las 8:30. Poco a poco pudimos ubicarlo en el parque a la misma hora que las víctimas. En la cárcel del condado de Salt Lake City, Franklin estaba en una celda de doble seguridad, ya que antes había escapado de la custodia policial. Mientras estuvo allí, se hizo amigo de Robert Herrera, un recluso que cumplía condena por robo. Herrera había sido castigado hacía poco por pelear con un recluso negro. Aunque la pelea no tuvo motivaciones raciales, Franklin asumió que Herrera sentía el mismo odio contra los afroamericanos. Él vio a Herrera como un confidente. Ahora tienes que ayudarme. El agente Jensen recuerda la importancia de esa relación. Quiero que me ayudes. Le dijo a él, le confesó a Herrera que había disparado a los 2 corredores en Salt Lake City. Y también confesó haber cometido un homicidio en la ciudad de Oklahoma. Herrera solicitó una reunión con el FBI y los investigadores del lugar. Tenía una propuesta que hacerles. ¿Cómo va todo? Herrera se convertiría en un testigo federal contra Franklin si el Estado le garantizaba una liberación temprana. Franklin le dijo a Herrera por qué disparó a las parejas en Liberty Park. Dijo que creía que las personas de diferentes razas nunca deberían mezclarse. Cuando Franklin vio a los hombres negros que caminaban con chicas blancas en el parque, sintió que debían morir. Me alegra que pudieran lograrlo. Los investigadores no estaban muy convencidos de confiar en Herrera. La confesión de un detenido no aseguraba un juicio exitoso. Espera, tenemos solo un teléfono, 2 personas. Tenemos que hablar, tenemos que coordinarnos aquí también. Cuando los investigadores solicitaron más información, Herrera les contó sobre el paradero de Franklin luego de los asesinatos en Salt Lake City. Bien, puedo decirles lo que hizo después de los disparos. Él hizo los disparos, se fue de aquí, fue a una ciudad al norte de Salt Lake City, Ogden. Tomó la autopista a través de Nevada, a través de la montaña Winnemucca Battle en Reno, y en San Francisco vendió el rifle que mató a los jóvenes en un mercado de pulgas, fuera del área de la bahía. Agentes e investigadores locales necesitaban confirmar la historia de Herrera. Si lograban encontrar el rifle que Franklin había usado en Liberty Park, los investigadores tendrían la pieza que les faltaba. Es un verdadero racista. El detective Bell envió a su equipo al mercado de pulgas a las afueras de San Francisco. Entrevistaron a traficantes de armas y otros testigos. Recorrieron todo el mercado de las pulgas y encontraron testigos que recordaron a Joseph Paul Franklin y recordaron que estaba vendiendo armas, pero nunca pudieron encontrar el arma. Incluso sin el arma, la historia de Herrera fue confirmada. Los movimientos de Franklin después de los asesinatos serían críticos para el juicio. Bien, esta información era excelente porque nunca habíamos podido, ni el FBI había podido ser capaz de averiguar a dónde había ido el señor Franklin después de los asesinatos. Después de que los agentes corroboraron su historia, volvieron a encontrarse con Herrera. Él les dijo a los investigadores sobre otros crímenes que Franklin le confesó. Franklin admitió haberle disparado al editor de Hustler, Larry Flint, dejándolo paralítico en 1977. Por retratar a hombres negros con mujeres blancas en su revista. Franklin también le contó que le disparó a Vernon Jordan, el presidente de la Liga Nacional Urbana, en mayo de 1980. Los fiscales sintieron que tenían material suficiente para llevar a juicio este caso contra los derechos civiles. Por lo tanto, la acusación fue un proceso complejo que involucró a 65 testigos y alrededor de 100 pruebas diferentes. Sin embargo, logramos agilizar el caso y mover las cosas al contar nuestra historia y recrear las acciones y las cosas que ocurrieron, y el juicio duró 5 días y medio hasta el final. El jurado deliberó solo 5 horas y halló a Joseph Paul Franklin culpable de violaciones federales a los derechos civiles. El juez lo sentenció a 2 cadenas perpetuas.
Franklin estaba furioso porque iría a prisión por el resto de su vida, pero aún más porque fue un fiscal afroamericano quien lo sentenció. No voy a tolerar esto. Furioso, Franklin saltó de su silla y arrojó agua sobre el abogado. Fue sometido rápidamente por los mariscales y sacado de la sala. En un interrogatorio después de su sentencia, Franklin al final admitió ante los investigadores lo que motivó los asesinatos en Utah y en todo el país. Podría haber matado a cualquiera. Se declaró a sí mismo como racista y que tenía un plan para asesinar a tantos negros como pudiera. Este era su propósito. Después del exitoso juicio federal, el fiscal del condado de Salt Lake sintió que podía ganar un caso de homicidio contra Franklin. Este fue escoltado al juzgado donde pasó los últimos 2 meses durante el juicio federal. Durante un receso lo dejaron desatendido en una sala de espera. Antes de que el oficial de la corte regresara, se liberó y arrancó la puerta de sus goznes. Franklin había escapado. Bien, sabemos que había escapado de la celda de detención, pero cuando los carceleros fueron a traerlo de vuelta a la corte antes de que llegara el jurado, él no estaba en la sala de espera. ¡Jeff! Parecía que Joseph Paul Franklin estaba libre una vez más para continuar su camino de terror. El ascensor era su única salida y solo funcionaba con la llave de un guardia. Simplemente no sé. Pero el alguacil encontró el panel de control desmantelado. Franklin lo había conectado usando solo una moneda de 10 centavos y un clip. Pudo sacar el cajetín del ascensor para prisioneros y conectar los cables y llamar al ascensor hasta ese piso y luego desapareció. La policía cerró las calles mientras los carceleros registraban el juzgado en busca del fugitivo. Los demás de inmediato dimos una alerta en toda la zona de que este hombre había escapado y trajimos a todos los oficiales disponibles que estaban recorriendo el área del centro de la ciudad. Al mismo tiempo, el carcelero pensó que Franklin tal vez notó que el panel arriba del ascensor se había aflojado, así que subió al techo y notó algunas huellas en el polvo y pensó que quizá de alguna forma él aún estaba en el edificio. Entonces comenzó a arrastrarse por todo el conducto de aire en el juzgado. Y lo encontró. ¡No trates de escapar! Pero Franklin se escabulló como una rata en la red de conductos, siempre fuera de su alcance. Por el otro extremo. Lo tengo. Pero cuando Franklin llegó al final del ducto, otro guardia lo estaba esperando. Aquí tengo tus esposas. ¿Las ves? Muy bien. Lo regresaron a custodia en 1 hora. Así es, muy bien. Sáquenlo de aquí. Lo limpiamos, le peinamos y lo trajimos de nuevo. Y el jurado salió ganando. Les dieron 1 hora extra para almorzar. Durante los siguientes 17 años en prisión, Franklin confesó 16 asesinatos en 8 estados. En todo ese tiempo nunca admitió el doble homicidio en Cincinnati. El detective Mike O'Brien nunca se dio por vencido. Continuó construyendo su caso esperando convencer a Franklin de que confesara los asesinatos de Cincinnati. Reconoce a este individuo. El éxito de O'Brien llegó cuando pudo convencer a Franklin de entrevistarse con Melissa Powers, una asistente del fiscal del distrito de Cincinnati. En el momento en que el señor Franklin entró a la habitación, se sentó y la señorita Powers se presentó y le dijo quién era y por qué estaba allí. Él dijo, ¿sabes qué lo hice? Maté a esos 2 niños en Cincinnati. De inmediato al sentarse. Eso era lo que yo había intentado que hiciera durante unos 17 años. Lo hizo en cuestión de unos 30 segundos. En 1998, Franklin recibió 2 cadenas perpetuas más por los asesinatos de Cincinnati. En Missouri fue condenado a muerte por otros 2. Franklin nunca tendría otra oportunidad de escapar. El detective Don Bell quedó marcado por el impacto de la violencia de Franklin. No entiendo este tipo de asesino, que tan solo elige a un completo extraño y debido a su raza o con quién estaban paseando o hablando, siente que es necesario matarlo.
Es una de esas pocas personas para las que no tengo ninguna explicación en absoluto. Y aún me cuesta mucho entenderlo. Para las familias de las víctimas de Franklin, la paz finalmente había llegado. Franklin nunca volvería a ser libre para matar de nuevo.